Amigas y amigos, en esta sesión vamos a hablar sobre la administración de recursos humanos. Todos hemos escuchado algo sobre la administración de recursos humanos, hemos escuchado también el nombre de administración de personal, hemos escuchado también a lo mejor administración del talento humano, pero todos hablan sobre lo mismo, sobre el recurso humano, básicamente las personas. Desde los tiempos que se crearon las organizaciones, las empresas, siempre se nos ha dicho que el recurso humano es lo más importante, que el recurso humano es el recurso más valioso dentro de la empresa, y están en lo cierto. La administración de recursos humanos lo que trata es sobre todo lo que es la organización de las personas dentro de una empresa. Trata sobre su bienestar, trata sobre sus ingresos, trata sobre sus prestaciones, inclusive trata sobre su contratación, inclusive sobre su despido de la empresa, ¿no? O la renuncia de la persona. Todas estas áreas son la administración de recursos humanos. Vemos una palabra muy importante que es administración. Los que conocemos un poquito de administración sabemos que la administración consta de 4 etapas. A veces unos autores manejan 5, otros manejan 6, pero por lo general todos coinciden que son 4, que es planeación, organización, dirección y control. Y la administración de recursos humanos, ya estudiándose un poquito más a fondo, trata sobre esas 4 etapas. Hay planeación de recursos humanos, hay organización de recursos humanos, hay dirección de recursos humanos y hay control de recursos humanos. Entonces, la administración va a hablar sobre el personal. La administración de recursos humanos también tiene, ya dentro de la empresa, tiene partes que inclusive van con el proceso de lo que una persona llega a la empresa, inclusive que una persona llega a salir fuera de la empresa. Estamos hablando de la etapa de reclutamiento, hablamos de la etapa de selección, hablamos de la etapa de inducción, de capacitación, de lo que es los sueldos y salarios, y al final una etapa muy importante que desafortunadamente no todas las empresas en México la llevan, que es el desarrollo de los recursos humanos. Estas etapas, todo algo muy interesante también, es que se dan en las empresas muy grandes, corporativos, los nombres que ustedes quieran ponerle, grandes organizaciones multinacionales o internacionales, pero también se dan en pequeña escala en las micro y medianas empresas de nuestro país. Muchas veces esas empresas llevan esas etapas sin saber que las están haciendo o sin darse cuenta que son etapas, sino simplemente por el mismo dinamismo de la empresa, de la microempresa, llegan a hacerlo. Y durante toda esta sesión, durante todo este tema de recursos humanos, vamos a llevar como ejemplo, porque a mí me gusta dar muchos ejemplos para que quede un poquito más claro, los abarrotes de Don Juanito. Y vamos a ir viendo cómo las etapas de recursos humanos, desde reclutamiento hasta desarrollo de personal o de recursos humanos, se llevan en multinacionales o en los abarrotes de Don Juanito. Entonces los invito a estar atentos, a ver los resúmenes de este video, a estar abiertos a todas las ideas que vamos a escuchar sobre la administración de personal. Y claro, las personas, los amigos que les interese más este tema, vamos a dejar nuestro correo para que lo revisen y los invito a investigar más sobre la administración de recursos humanos, un tema muy importante en la actualidad. Vamos a ver ahora el tema de reclutamiento de recursos humanos. Todos hemos vivido la experiencia de ir a pedir trabajo a una empresa, de ir a llevar nuestro currículum, tal vez nuestra solicitud de empleo. Esa etapa es la de reclutamiento. De hecho, la palabra reclutamiento nos suena a algo militar, a algo del ejército cuando recluta posibles soldados, ¿no? Y esta palabra, esta idea de manejar reclutamiento en recursos humanos viene mucho de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, en la guerra civil,
El ejército buscaba soldados norteamericanos. Lo que hacían era llegar a los pueblos, a las ciudades, pegaban un letrero, tal vez en un poste, en un árbol, en las paredes, y estaba el clásico tío Sam, ¿verdad? Que decía, I want you, te busco, ¿no? Te necesito, te quiero, etc. Entonces ese era el reclutamiento. Y de ahí parte esa idea, esa palabra para lo que es el reclutamiento de recursos humanos. Básicamente es cuando las empresas, las organizaciones empiezan a buscar futuros empleados, futuros trabajadores para nuestra organización. En el reclutamiento, no necesariamente todas las personas que van a ir a pedir trabajo a la empresa van a quedarse, sino básicamente es esa dinámica, ¿no? Ir a buscar trabajo a una empresa. La empresa recibe tu solicitud, la va a analizar. Las organizaciones tienen diferentes formas de reclutar según, vamos a decir, el nivel dentro de la organización que tenga el puesto. No es lo mismo reclutar, vamos a decir, una secretaria ejecutiva, vamos a decir, un gerente general, a lo mejor un gerente regional o internacional, a una persona de línea, tal vez a un obrero, tal vez a un supervisor. Son diferentes formas. Por lo general, para los niveles medio, bajo de las organizaciones, dentro de lo que se refiere al organigrama, se usan sistemas, formas un poquito más sencillas, desde el anuncio clasificado, desde los anuncios en los postes o en las paredes, desde algunas empresas usan el perifoneo, es el carrito que va en la colonia invitando a la gente que va a dejar su currículum ahí o que ahí mismo inclusive lo pueden contratar. Pero esa actividad es de reclutamiento. Pero si estamos hablando de niveles un poquito más altos dentro de la organización, un supervisor, un gerente regional, las empresas usan otras formas. Puede ser desde anuncios clasificados, pero en revistas especializadas de finanzas, de mercadotecnia, de negocios. Hay unas agencias que son de reclutamiento y selección y otras todavía más especializadas que se llaman headhunters, si lo traducimos al español es cazadores de cabezas, pero que se dedican básicamente a reclutar personal, pero en niveles altos de la organización, gerentes generales, gerentes regionales, presidentes corporativos. Claro que pues así cobran a las empresas, ¿verdad? Pero es gente especializada en esos niveles. Entonces vimos cómo depende del puesto que va a ser el que vamos a reclutar, va a ser la estrategia que vamos a usar para buscar a estas personas. Recordemos, no necesariamente el que va a entrar en la etapa de reclutamiento se va a quedar a trabajar. Por lo general hay un reclutamiento masivo, entran 10 currículums, 20, quizás más, pero solamente a lo mejor uno de ellos o dos se va a quedar a trabajar. Depende de la oferta que haya de los puestos dentro de la empresa. Y también hacer la aclaración o hacer la diferencia en que hay reclutamiento externo, que es gente que no trabaja en la empresa, pero también hay un reclutamiento interno, que es para personas que están trabajando dentro de la organización y que al mismo tiempo quieren subir de puesto o cambiar de área dentro de la empresa. Ese también es un reclutamiento, pero es interno. O sea, muchas veces a través de correos internos, a través de anuncios en los periódicos internos de las empresas. Y las empresas quedan bien con sus trabajadores porque les dan la oportunidad de cambiar de puesto, de ascender, de cambiar de área, de cambiar de actividades, y esto les sirve a los empleados porque van aprendiendo cosas nuevas y van cambiando de actividades. En la actualidad, con todo esto crecimiento de la tecnología y del internet, el reclutamiento ha ido cambiando y se va adecuando al crecimiento tecnológico. Actualmente vemos muchas páginas de internet de reclutamiento. Vemos dentro de las redes sociales espacios donde se hace reclutamiento. Y con esto del internet y de la globalización,
es todavía más fácil reclutar gente inclusive de otros países. De aquí en México podemos reclutar gente a lo mejor de Centroamérica, o de Centroamérica reclutan gente de México, o aquí reclutamos gente de Estados Unidos. Entonces el Internet, el crecimiento de las redes sociales, los avances de la tecnología y la globalización han contribuido a que la etapa de reclutamiento vaya cambiando, se vaya adecuando a las necesidades y por ende todo el proceso de recursos humanos que ahorita vamos a empezar a conocer, vamos a empezar a ver, va cambiando. Y ya para concluir vamos a ver el ejemplo muy sencillo del abarrote de don Juanito, donde él tiene su abarrote, lo está atendiendo, pero necesita una persona que le atienda en la mañana, porque su abarrote le está yendo tan bien, pues que él ya no puede atender, él necesita irse a buscar proveedores o hacer otras actividades de su negocio. Entonces, ¿qué hace? Sin saber qué es la etapa de reclutamiento, la va a iniciar. Buscar a alguien para que le atienda en la mañana sus abarrotes. Le pregunta a lo mejor a su esposa, le pregunta a lo mejor a sus hijos, pone a lo mejor algún anuncio en su abarrotito ahí para que a alguna persona le interese trabajar. Y él, sin saber, porque tal vez este señor apenas terminó la primaria o la secundaria y no sabe nada de recursos humanos, pero él sin saber ya está iniciando la etapa de reclutamiento dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones de recursos humanos son inherentes a una organización. Sin que haya el departamento de recursos humanos, todas las organizaciones llevan los procesos de recursos humanos. A esto se le llama las funciones. Sin que tengan área de recursos humanos y que tengan especialistas, cualquier organización, desde micro, mediana, pequeña, grande, corporativo, va a llevar siempre los procesos de recursos humanos. Ahorita acabamos de ver la etapa de reclutamiento, posteriormente vamos a ir viendo las otras etapas y basarnos también en el ejemplo de los abarrotes de don Juanito. Continuamos con la etapa de selección. Estamos viendo el proceso de la administración de recursos humanos, estamos viendo las etapas de la administración de recursos humanos dentro de una organización, dentro de una empresa, que puede ser un corporativo o puede ser, como platicamos, el ejemplo que vamos a seguir llevando, los abarrotes de don Juanito. Vemos ahorita la etapa de selección. ¿Qué hacemos en la etapa de selección? ¿Qué pasa? Básicamente es escoger a la persona idónea para el puesto idóneo. Ese es básicamente lo que hacemos. Ya pasamos la etapa de reclutamiento, ya tenemos muchas personas para el proceso de selección. Entonces de ahí vamos a escoger a uno o a unos, a varios, a un equipo para nuestras vacantes. Pero también eso lleva un proceso, lleva etapas. Ya la persona dejó su currículum, su documento dentro de la empresa. Ahora vamos a revisarlo. Vamos a ver si esta persona reúne los requisitos que pusimos en el anuncio clasificado. Vamos a ver si reúne los requisitos de edad, de sexo, de educación, inclusive de capacitación, a lo mejor de cultura general que nosotros queremos o pensamos para ese puesto. Entonces vienen etapas. Por lo general conocemos las etapas porque las hemos vivido. Una puede ser la de entrevista, que es cuando a la persona, al candidato, le hablan para platicar con él en persona. Estas etapas pueden ser una entrevista, pueden ser dos entrevistas, pueden ser la entrevista con la persona de recursos humanos, puede ser la entrevista con el supervisor, puede ser inclusive la entrevista con el gerente general y algunas veces en la micro y pequeña empresa, en la mediana, con el dueño de la empresa. Entonces, en esta etapa estamos en la entrevista. Durante la entrevista, que es continua, que es seguida, hay inclusive etapas intermedias, revisiones del currículum, se puede hacer algún examen de conocimientos, algún examen de actitudes, algunos exámenes son bajo presión, inclusive si el trabajo o el puesto requiere cosas manuales, se puede hacer un examen de la actividad manual de la persona, un soldador, un carpintero, una persona que maneje los montacargas.
Y esto es dentro de la etapa de selección. Las entrevistas, exámenes psicométricos, para después llegar a escoger a alguno de ellos. Vemos también los exámenes psicométricos. ¿Qué son? Básicamente son exámenes de actitudes, exámenes de comportamiento, de ver cómo la persona se puede desarrollar bajo presión, cómo la persona puede tener una actitud hacia el trabajo, inclusive cómo la persona puede ser idónea para manejar equipos, grupos de personas, si tiene liderazgo. Todo eso se mide en esos exámenes psicométricos y vemos cómo en recursos humanos intervienen otras áreas, otras ciencias, por ejemplo la psicología interviene aquí, inclusive en la etapa de entrevista se hace mucho análisis de la persona a la que vamos a entrevistar, cómo llega vestido, cómo habla, inclusive cómo saluda, cómo nos mira, cómo se sienta al momento de entrevistarse. O sea, son muchas etapas, muchas cosas que se van revisando por las personas de recursos humanos. Si esto lo llevamos a los abarrotes de don Juanito, vemos que ya don Juanito tiene 3 personas para su puesto de encargado de los abarrotes en la mañana. Entonces don Juanito va a empezar. Lo más básico es platicar con las personas, conocerlas, ver qué les interesa dentro de su vida en general, saber si son idóneos para el trabajo, mejor si saben sumar, si saben matemáticas, cómo atienden a las personas, si tienen experiencia, si van a la escuela, si están disponibles del horario. Y a lo mejor también don Juanito pide referencias, ¿verdad? Si conoce a los papás de los muchachos que van a trabajar, pues les pregunta cómo son, a los vecinos. O sea, toda esta etapa de selección la vemos en los corporativos, pero también lo vemos en las microempresas, porque platicamos que toda la función de recursos humanos se lleva en todas las organizaciones. Y en la etapa de selección, como decimos al final, escogemos a la persona. Después de todas etapas de selección, entrevistas, exámenes psicométricos, entrevistas con el gerente, investigación socioeconómica, ver sus referencias económicas, platicar con los vecinos, toda una investigación, al final se va a escoger a una persona, el más idóneo, como le dije al principio, la persona idónea para el puesto idóneo. ¿Que podemos fallar? Sí, pero la idea es que a través de todo este proceso las fallas se reduzcan, sean mínimas, que escojamos siempre a la persona ideal. Y así también, en el ejemplo de los abarrotes de don Juanito, él va a escoger a la mejor persona que para él tenga las mejores características y las mejores actitudes y aptitudes para el puesto que él está buscando. Esta etapa de selección muy importante porque es casi el ingreso de nuestro futuro trabajador, de nuestro futuro empleado a la organización. Por lo cual es importante que las empresas le presten mucho tiempo, dedicación, esfuerzo. Inclusive algunas empresas invierten dinero para que sea la base del futuro empleado dentro de la empresa. A continuación vamos a ver la etapa de contratación. Quedamos que la persona idónea para el puesto idóneo ya la tenemos lista ya para ingresar a la empresa. Entonces la persona está esperando, pues obviamente, que le digamos en qué consiste su trabajo, pero sobre todo a qué va a ser beneficiado, cuáles son sus beneficios para entrar dentro de la empresa. En algunas empresas se acostumbra a platicarles en etapa de selección, en otras empresas no. Hasta el final, hasta que ya se les informa que fueron escogidos, entonces se les comenta ya todo su paquete de prestaciones, sueldo, prestaciones, etcétera, ¿no? Y llegamos a la etapa de contratación. Como su nombre lo dice, en esta etapa la persona ya va a firmar con nosotros un contrato laboral para ingresar a la empresa. Este contrato puede ser desde muy sencillo, inclusive los venden en las papelerías a lo mejor,
Ahorita con la facilidad de Internet encontramos miles de ejemplos en las páginas de Internet de contratos de trabajo. Pero siempre hay que tener cuidado y siempre es mejor asesorarnos a lo mejor de un abogado en el área laboral para conocer lo que un contrato debe de llevar, por lo menos lo básico. Es muy importante, porque al final recordemos que esto ya es una relación jurídica, ya es una relación laboral, ya hay obligaciones por parte del trabajador, hay obligaciones por parte de la empresa, pero también hay derechos por parte del trabajador y derechos por parte de la empresa. Entonces en esta etapa le mostramos a nuestro futuro empleado todas las prestaciones que va a tener, a lo que se obliga a él y a lo que se obliga a la empresa. Y al final, si ambas partes están de acuerdo, firmamos lo que es un contrato laboral. Obviamente hay que referirnos también a la Ley Federal del Trabajo, donde se regulan los contratos laborales en nuestro país. Hay muchos tipos de contratos, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, inclusive por obra determinada. Conocerlos y presentarle el contrato a la persona. Cuando esa persona firma su contrato, o es lo ideal que lo firme, a partir de ese momento ya es, vamos a decir, empleado de la empresa. Ya tiene una relación laboral con nosotros. A veces se acostumbra que los empleados al principio no firmen contrato. Eso no quiere decir que no hay una relación laboral. Siempre el contrato va a ser a favor del trabajador. Si por algo la empresa no da un contrato al trabajador, eso no quiere decir que la relación laboral no existe. Sí existe. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta etapa. En el contrato obviamente se van a ver las cláusulas, información general de la empresa, información general del empleado, se establecen los sueldos, se establecen los horarios, se establecen los domicilios de ambas partes, tanto de la empresa o de la organización como del trabajador, y puede venir una relación de las actividades que el trabajador se obliga a prestar a la empresa. La duración del contrato, que puede ser indeterminado o puede ser determinado, y la forma en que se le va a pagar al trabajador, si va a ser en cheque, por traspaso de dinero, si va a ser en efectivo, la relación también que tiene en cuanto a los impuestos, etc. Es una etapa muy importante por la cual el área de recursos humanos siempre está muy atento. Y si pasamos esta etapa de contratación a los abarrotes de don Juanito, que es nuestro ejemplo para ir viendo las actividades, don Juanito también contrata a esta persona, a la nueva encargada en la mañana de los abarrotes, y le hace su pequeño contrato de trabajo, donde establece cuánto le va a pagar, cómo se lo va a pagar, cada cuánto le va a pagar el sueldo a la persona, qué prestaciones va a tener, de ley las básicas, y así sucesivamente todas las cláusulas del contrato. Se le da una copia al trabajador, una copia la tiene la empresa, y entonces ya la relación laboral se formaliza. En este caso don Juanito ya tiene una actividad para darle órdenes a esta persona, y esta persona pues ya está sujeto a lo que le diga su patrón, está en condiciones y en obligación de obedecer las indicaciones que le diga su patrón, siempre y cuando sean del trabajo y siempre y cuando sean establecidas en el contrato anteriormente. Entonces vemos cómo la etapa de contratación juega, participa, existe en un corporativo, en una microempresa y en una abarrote de don Juanito, que es el ejemplo que tenemos, que vamos a ir llevando, vamos a ir viendo cómo las funciones de recursos humanos se dan en todas las empresas. Una etapa de contratación muy importante, en la cual esa etapa sigue siendo de la administración de recursos humanos. Vamos a ver a continuación la etapa de la inducción. Ahorita
Recordemos que ya tenemos contratado a nuestro empleado, ya es trabajador de nuestra empresa, del corporativo, ya sabe más o menos lo que va a hacer, porque él es un especialista en su área, conoce su trabajo, conoce las funciones, pero recordemos que él va a llegar a una empresa nueva, va a llegar a una área nueva, inclusive algunas veces puede llegar a una ciudad diferente de donde él vivía, digo, si se cambió de ciudad. Entonces, la etapa de inducción, como su nombre lo dice, inducir, es ayudarle al trabajador o al nuevo empleado a que se adecúe lo más rápido posible al entorno de la organización. Y son cosas muy sencillas, pero si no se hacen, nuestro trabajador empieza a sentir como que no lo atienden bien, como que anda suelto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Llega el trabajador al siguiente día, a las 8 de la mañana, a su nueva empresa, y él no sabe que hay un estacionamiento exclusivo para empleados. No sabe porque nadie se lo dijo, y nadie se lo dijo porque, como decimos a veces, como todo el mundo sabe que hay estacionamiento, pues para qué se lo decimos, ¿verdad? Entonces llega nuestro nuevo empleado, no sabe que hay estacionamiento para empleados y él deja su automóvil fuera de la empresa. Entra por enfrente, por la parte de un lado, como ustedes quieran. Pero nadie le dijo que había un estacionamiento para empleados. Llega, empieza a platicar con su nuevo jefe, etcétera, y a lo mejor en la plática sale que él batalló mucho para encontrar estacionamiento. Y su jefe le dice, bueno, pues que nosotros tenemos estacionamiento para empleados. ¿Nadie te dijo? Pues no, nadie me dijo. Ahí hay una falla del proceso de inducción. Y obviamente, lo que va a hacer el jefe de esta persona va a levantar el teléfono y le va a hablar al área de recursos humanos. Oye, recursos humanos, ¿no le dijiste a nuestro nuevo empleado que hay estacionamiento para empleados? No, no le dije. Ah, pues muy mal. Hay una falla del área de recursos humanos. Por eso la inducción es la forma en que vamos a recibir a nuestro nuevo trabajador y ayudarle a que se adecue en cuestiones físicas también de la empresa, en cuestiones anímicas o actividades dentro de la organización lo más rápido posible.